Esa es la frecuencia que te hace vibrar. En el 95.1 FM, la bendición vas a encontrar. Desde Juárez la frontera, brillando con su luz, llevándote el mensaje, el amor de Jesús, con los mejores locutores. La charla mejor, aprendiendo de la Biblia, llenos de valor. Música variada que te pone a cantar, la compañía perfecta que no va a terminar. Shekinah, Shekinah 95.1 FM, la radio que te cuida, la que te mantiene 24/7, todo el año sin parar, 365 días para juntos adorar. Shekinah, Shekinah en tu radio y tu hogar, y en Roku por la tele nos puedes mirar. Shekinah TV, presencia digital, la señal del cielo, entrega total. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este es tu programa, Fe en Acción. Fe en Acción. Un espacio para exponer tus necesidades delante de Dios y elevar una oración para que sean contestadas. Fe en Acción. De Shekinah Radio. Señal con poder. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dios les bendiga en esta preciosa hora. Dice la Biblia que este es el día que Jehová ha preparado para nosotros, donde nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor. Estoy muy agradecida con Dios por la vida y por la salud, y también estoy agradecida con Dios por tu sintonía. Gracias por sintonizarnos aquí en Shekinah Radio 95.1 FM, señal con poder, aquí en tu programa Fe en Acción. Como ya lo sabes, este programa fue diseñado para orar por tu necesidad, y llámanos a los teléfonos 469-1269. Aquí nos puedes mandar un WhatsApp, un mensajito de texto, y aquí está Marisol Cigala en los controles. Ahí ella te puede recibir, la llamada, el mensaje o lo que quieras tú hacer. Y también tenemos teléfonos en cabina 411-4362, 656-411-4362, y con mucho gusto te estaremos atendiendo. Llámanos, queremos orar junto contigo, que sepas que no estás sola en esta necesidad que estás pasando, que Dios está contigo, y que hay una persona orando por ti, que hay una persona que puede orar contigo, que en este caminar donde la vida a veces es muy difícil, no estás sola, sino que ahí está el Señor primeramente, y luego nosotros acompañándote en este tiempo de prueba, de lucha, en este tiempo donde tú estás siendo pasada por el crisol de la prueba, donde estás pasando por enfermedad, o algún familiar tuyo está pasando por una prueba difícil, pero que la Biblia nos enseña que por muy difícil que sea para nosotros, para Dios nada hay difícil ni nada imposible. Eso me maravilla, porque nosotros nos complicamos la historia, no nos complicamos la vida pensando que ya no tiene remedio tal o cual cosa, que ya pasó, que esto, que aquello. Pero cuando Dios entra en acción, mis amados hermanos, qué maravilloso es. Entonces, pues estoy compartiendo, ¿verdad? Estoy compartiendo nuestro enlace, pues si también tú nos puedes ayudar a compartir para que más personas se conecten y más personas sepan lo que es maravilloso. Y bueno, mira, hoy traigo una historia de dos mujeres que habla la Biblia, y pues nosotros siempre queremos oír historias de triunfo, historias de victoria, historias donde nos ayuden a creer más, a avanzar más, todo eso. Pero hay historias también que traen dolor, que traen tristeza, como esta historia de dos mujeres, una llamada Ruth, otra llamada
Noemí. Estas dos mujeres, bueno, la historia comienza así. Aquí te lo voy a leer en el capítulo 1 de Ruth. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrauteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años, y murieron también los 2 hijos, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y salió pues del lugar donde había estado con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volver a hacer a la tierra de Judá. Y mira, pues esta historia nos habla de 2 mujeres, de un matrimonio que se fue hubo hambre en la tierra, en Belén. De hecho, Belén quiere decir la tierra del pan, y se van buscando fortuna, como muchos de nosotros nos vamos cuando las cosas no van bien en la iglesia. Nos vamos pensando que fuera de la iglesia nos va a ir mejor, y nos vamos a buscar a otro lado porque hay crisis en la iglesia, porque hay un problema en la iglesia, y nos vamos. Entonces, estas 2 mujeres, dice la Biblia, que se van, esta mujer y su esposo se van a los campos de Moab, una tierra extranjera, una tierra pues que no tenía nada que ver con Belén, y se van ellos porque hubo gran hambre en la tierra. Pero cuando estaban allá, pues muere el esposo Elimelech, y se queda solo con sus 2 hijos, Malón y Kelión. Estos 2 hijos agarran mujeres para sí y empiezan a vivir unos 10 años. Viven unos 10 años y mueren también los 2 hijos, quedando desamparada la mujer de sus 2 hijos y de su esposo. Y entonces esta historia pues no es como otras historias de triunfo y de victoria, sino que esta habla de pérdidas, de cambios inesperados, de cansancio emocional, y también habla de familias heridas, como ahorita hay muchas familias en nuestra ciudad, muchos por pérdidas humanas, muchos por cosas así. Entonces también había una incertidumbre económica. Aquí en Ciudad Juárez estamos pasando un tiempo difícil porque muchas maquilas se han ido, y entonces nos vemos en la necesidad se ha visto la necesidad de las maquilas de recortar personal, y mucha gente está desempleada. Entonces empieza la ansiedad, la desesperación, empieza la angustia, empieza a faltar a gastarse los ahorros y a faltar la economía. Y bueno, pues entonces empieza a faltar todo esto, y por lo tanto empiezan los pleitos, los reproches, y empieza todo eso. Y también había una gran necesidad de un amor verdadero, y también la necesidad de volver a empezar. Por eso tantas personas nos podemos identificar con esta historia, y pues qué hermoso es que nosotros podamos aprender de esta historia, porque fíjense que esta historia es uno de los relatos más hermosos de la Biblia. Es corto, solo tiene 4 capítulos, pero muy profundos, y nos muestra el amor, la lealtad, la redención y la mano de Dios actuando
en todo momento, hasta en lo más insignificante y cotidiano de nuestras vidas. Vemos que Dios aún obra, aún sigue obrando milagros, aún sigue teniendo, a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de que nosotros tomemos la decisión que tomemos, Dios ahí está fiel a su palabra. Y pues ocurre que en la época de los jueces, un tiempo difícil, donde Israel se llenó de caos moral, y aunque así en medio de este ambiente surge una historia, pues es una historia que trae esperanza para nuestra vida. Y pues Ruth era una moabita extranjera, no israelita, viuda joven, no era de Noemí, mujer de carácter firme, humilde y fiel. Y llegó a ser bisabuela también del rey David. Esto es impactante. Dios incluyó a una extranjera en la línea, en la genealogía del Mesías o del Salvador del mundo o de nuestro Señor Jesucristo. Y Noemí era israelita y vivía en Belén. Por hambre se fue a Moab con su esposo e hijos, y sus hijos se casaron con Ruth y Orfa. Luego muere su esposo, sus 2 hijos, y quedan 3 viudas sin protección, algo muy duro para esa cultura. Acuérdense que la mujer no valía nada, sin esposo no valía nada, y luego viudas pues era una cosa muy tremenda, porque aparte pues no donde quiera les daban trabajo, no eran reconocidas. Y Ruth responde con una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. Cuando Noemí le dice a sus 2 nueras, ¿saben qué? Regrésense, porque yo ya no tengo hijos, y aunque tuviera hijos ahora, pues ¿a poco los van a esperar para cuando crezcan y se puedan casar con ellos? Porque antes se usaba que los hermanos iban redimiendo al hermano que moría, o un familiar cercano. Entonces, pero Ruth, Orfa, con todo el dolor, llora, sufre y todo, pero se regresa a su tierra y a sus dioses. Pero Ruth hace algo muy diferente y le dice: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras, ahí moriré yo. Fíjense que ahí estaba reconociendo Ruth la grandeza de Dios, y yo creo que Ruth reconoció todo esto porque probablemente Noemí nunca olvidó sus raíces, nunca olvidó de dónde Dios la había traído, de dónde ella había crecido, conociendo la esperanza de un Mesías redentor. Y yo creo que ella le platicaba: fíjate que allá en de Belén creemos en un Dios todopoderoso, fíjate. Y yo creo que cada noche, como dice la Biblia, que la palabra se escribía en los postes, a la entrada de la casa, que hablaban de Dios en el camino, al acostarse y al levantarse. Y seguramente que tenía Noemí esa costumbre, y por eso les platicaba a sus hijos y a sus nueras la historia de nuestro Salvador. Y yo creo que eso trajo fe a la vida de Ruth, porque probablemente aunque Noemí estaba en una tierra extranjera, no dice la Biblia que ella adorara a los dioses extranjeros, no dice que se volvió a la tierra como eran aquellas costumbres, sino que dice que ella, cuando miró que ya no había nada que hacer ahí, entonces dice que se levantó y se fue a su pueblo, a Belén de Judá, porque había oído que Dios los había bendecido, y ella regresó. Ella regresa ahí y Ruth decide dejar su tierra, su cultura, su religión, su familia, todo, para poder venir con su suegra y para acompañar a Noemí y confiar en el Dios de Israel. Esto fue una decisión profunda, fue una decisión impactante, fue una decisión que todo el mundo, wow, ¿cómo una extranjera moabita va a tomar esa decisión? Y mire, déjeme, le sigo leyendo acá. Dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oró
porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió con ella y sus dos nueras comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros tras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conoced Jehová que halléis descanso cada una en su casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo y a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche tuviese un marido, y aunque diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuese grandes? ¿Habéis de quedarnos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellos alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré yo, y ahí seré sepultada. Qué maravillosa historia de que tu Dios será mi Dios. A mí me gusta mucho saber que nosotros tenemos una esperanza en nuestro Dios. Tenemos una esperanza en nuestro Dios. Y luego dice: Jehová aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Fíjense qué tremenda esta mujer que pudo decir: no me importa dónde vayas, no me importa si hay hambre, si hay lo que sea, ahí donde tú mueras yo moriré y tu Dios será mi Dios. Ojalá que nosotros pudiéramos decirle así a nuestro esposo, a nuestros seres queridos, ¿verdad? Que pudiéramos decir eso, que pudiéramos ir a donde quiera. Dice: Dios les bendiga, los sintonizamos en el estado de Hidalgo. Dios le bendiga, hermana Elizabeth Álvarez, que Dios sea con usted donde quiera que usted vaya, la bendiga y la prospere en todas las áreas de su vida. Daisy: buenas tardes, pido oración por restauración emocional, salud para mi sistema nervioso y digestivo, gracias. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú has oído esta petición específica, Padre. Te pido, Señor, por su restauración emocional, por su aparato digestivo y su sistema nervioso, Padre. Yo te pido, Dios, que seas con Daisy, Padre, donde quiera que ella esté, tú pon tu mano de poder, extiende tu mano poderosa y fuerte, Padre, y sé con ella como poderoso gigante, y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea con ella, Padre, que ella pueda echar toda su ansiedad sobre ti, porque tú cuidas de ella. Tu palabra dice: venid a mí todos los cargados y cansados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, sánala, Padre, sánala desde la coronilla de su cabeza y hasta la planta de sus pies, y que tu nombre sea glorificado, que sea una mujer nueva, renovada, transformada por el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios amado. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y oramos también por Elizabeth Álvarez, Padre, ahí en el estado de Hidalgo. Yo te pido que la bendigas, Padre, que la guardes, que la proteges, que la cubras con tu preciosa sangre, Señor, y que tu nombre sea glorificado y exaltado. Toda la gloria, Padre, y toda la honra te la damos a ti. Bendice a su familia, Padre, bendícela. Señor, bendice su hogar y que nunca le haga falta nada, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Y bueno, fíjate, a mí estas declaraciones pues se me hacen bien hermosas. Y viéndolo a mí que estaba tan resuelta, o sea, que viendo que estaba tan decidida, dice, viéndolo a mí que estaba tan decidida, dice, no dijo más. Anduvieron pues ellas
2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo creo aquí pues que a veces nosotros tomamos malas decisiones. Tomamos muy malas decisiones y luego traemos consecuencias a nuestra vida. Y cuando vienen esas consecuencias a nuestra vida, pues no las queremos y le echamos, como quien dice, la culpa a Dios. Pero miren, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aunque Noemí haya tomado malas decisiones, Dios la restauró. Dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth a Moab, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén y al comienzo de la siega de la cebada. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y aquí vamos a hablar de esto también. Fíjense, pues llegan las mujeres, ¿no? Llegan las mujeres sin nada. Podríamos decir que probablemente con las manos vacías, como dijo Ruth. Muchos diríamos fracasados, ¿verdad? Pero en Dios no hay fracasos. Entonces Ruth se va a espigar a recoger sobras de la cosecha. Se usaba en aquellos tiempos que ellos dejaban como lo que ellos no podían recoger, lo dejaban ahí tirado y eso lo recogían los pobres. Se hacía con el propósito de que no hubiera hambre en la tierra y que los pobres lo pudieran recoger. Y era una ley de Dios para ayudar siempre a los pobres, como dice en Levítico 19, 9 y 10. Y a conocer vos, un hombre rico, justo y temeroso de Dios, que era pariente de Noemí, lejano, porque era pariente de Elimelech, hombre íntegro y respetuoso, muy generoso, actúa como redentor de la familia. Y la figura del redentor significa alguien que podía proteger a la familia, restaurar lo perdido y casarse con la viuda para darle descendencia. Era Boz. Y siguiendo el consejo de Noemí, Ruth se presenta humildemente ante Boz y no como se presenta para que la deje trabajar ahí con una petición de cobertura, y respondió Boz con honor. Reconoce su virtud porque dijo, oye, pues si ya hiciste eso por tu suegra, pudiéndote regresar a tu pueblo, a tu parentela, y tú de todas maneras decidiste quedarte con tu suegra, quiere decir que eres una mujer virtuosa. Y eso le llamó mucho la atención a Boz. Y pues Boz responde con honor, reconoce la virtud y reconoce que cumple con todos los requisitos que un hombre quisiera que una mujer. Y pero había un pariente más cercano, le dice, ciertamente, pues dice, hay un pariente más cercano. Dice, fue pues y llegó y espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Boz vino a Belén a Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz le dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los seguidores respondió, él dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Y entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descanso ni aún por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espiar a otro campo, ni pases de aquí estarás junto a mis criadas.
Mira bien el campo que ciegan y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed que vea las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Y ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ay, esto qué maravilloso. Imagínense, bajo las alas de quien ha venido a refugiarse. No fue a refugiarse al alcohol, ni a las drogas, ni con otros hombres. Fue a refugiarse bajo las alas del Todopoderoso, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué maravillosa palabra le responde este hombre a esta mujer. Imagínense qué impacto para su vida el que esta mujer le haya venido a refugiarse bajo las alas de Dios. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. O sea, quiere decir que ella se sentía triste, porque fíjense, pues haber dejado a su familia, haber dejado todo, pues claro que iba a extrañar todo eso. Dice, porque y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, y aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo: a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del portaje, comió hasta que se sació y le sobró. ¿Y qué cree que hizo? Pues le llevó a su suegra. Qué maravilloso que nosotros podamos entender y comprender, hermanos, que todos los procesos de nuestra vida son con un fin y un propósito. Hay dos voluntades de Dios, la perfecta y la agradable, y hay una voluntad permisiva. Cuando nosotros hacemos la voluntad permisiva, que es lo que nosotros queremos, aunque Dios no esté de acuerdo, pues vienen consecuencias muy duras a nuestra vida, vienen consecuencias que nosotros mismos probablemente las provocamos o las buscamos, y pues cuando vienen esas consecuencias, nosotros a veces nos damos de topes contra la pared y decimos: ¿por qué tuve que tomar esa decisión si yo sabía todo esto? Pero cuando nosotros venimos arrepentidos delante de Dios, entonces Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Entonces Dios empieza a resarcir el daño que nosotras mismas provocamos. Un daño que nosotros mismas provocamos, un daño que nosotros mismos buscamos, un problema que nosotros mismos hicimos. Nosotros mismos quisimos buscar eso. Nosotros mismos quisimos, porque tomamos esa decisión. Y nosotros mismos tomamos esa decisión, y después nos damos contra la pared y culpamos a Dios. Pero mire, hermano, cuando nosotros tenemos esa humildad de reconocer que la regamos, que tomamos malas decisiones, que no tomamos en cuenta a Dios, entonces Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, Dios nos redime, como redimió a Ruth y a Noemí. Nosotros muchas veces nosotros vamos a tomar malas decisiones, porque somos humanos y no somos perfectos. Perfectos solamente Dios. Muchas veces en nuestra vida nosotros vamos a tomar esas malas decisiones y nos vamos a dar contra la pared. Pero cuando nosotros tenemos la humildad de decirle a Dios: Dios, perdóname,
la regué, tomé esta mala decisión. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Porque Dios es un Dios de amor. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios que tiene misericordia aún en este tiempo. Hay cosas que nosotros nosotros no somos perfectos. Nosotros vamos a fallar como seres humanos que somos. Nosotros vamos a estar en el tiempo donde un día vamos a estar muy bien adorando a Dios, llenándonos de su presencia, lo más espirituales, y de repente va a acontecer algo que nos baje ese ánimo. Todos pasamos por algo. Dice la Biblia, el que dice que no ha pecado es mentiroso y hace Dios mentiroso. Todos en algún momento, porque tenemos una humanidad pecaminosa. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por ese valle de sombra de muerte, vamos a pasar por ese pozo de la desesperación, vamos a pasar por todas esas cosas, porque dijo la palabra de Dios: en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántas veces hemos pasado por cosas que hay acontecimientos que alguien, la naturaleza o alguien lo decidió por nosotros? Por ejemplo, cuando hay un incendio, pues eso no lo buscamos nosotros tal vez, o cuando hay una pérdida por un desastre natural, o cuando hay una muerte inesperada. Todo eso son cosas que nosotros no buscamos, pero que cambian nuestra historia, que de repente vivimos de un modo y ya tenemos que vivir de otro modo. Entonces son historias trágicas de nuestra vida, pero ahí no se acaba todo. Ahí comienza a mirarse la mano de Dios sobre nuestra vida. Y yo quiero decirles, amados hermanos, yo conozco al Señor desde el año 91. Yo caminaba sin Dios y sin esperanza cuando era joven. Yo pensaba que mi vida era un desastre. Vivía con mis padres, vivía con 9 hermanos. Todos nos peleábamos contra todos. Todos nosotros éramos iracundos. Mi padre era un hombre iracundo y alcohólico que golpeaba a mi mamá. Era una historia muy triste, porque fíjese que cuando estábamos dormidos, mi papá empezaba a golpear a mi mamá de tal manera que la dejaba bañada en sangre, y llegaba la ambulancia y llegaba la policía por mi papá. A mi mamá la sacaban en una camilla y a mi papá lo sacaban esposado. Era una cosa muy terrible, que nosotros como niños estábamos asustados, aterrados, viendo cómo sacaban a mi mamá inconsciente de la casa. A veces mi mamá llegaba a estar hasta 3 meses internada. Cuando nació mi hermano, el más pequeño, mi papá le quebró el vaso sanguíneo a mi mamá y tuvo que estar internada como 3 o 6 meses en el Hospital General de aquí de Ciudad Juárez. Entonces, nosotros quedábamos a la deriva. Yo tenía 6 años cuando mi hermano más chico nació y quedábamos a la deriva. Mi hermano David, que ya está en la presencia de Dios, tenía 8, yo tenía 6, 8 y mi hermana Shelda tenía 10. Mi hermano lavaba las zapetas de mi hermanito pequeño y mi hermana Shelda nos hacía de comer, que tenía como 4 años mayor que yo. Imagínense, niños cuidando a otros niños y cuidando un bebé recién nacido. Nosotros, la gente nos despreciaba, decía: ahí están los hijos del borracho. Llegaban familiares y a nosotros les daban a todos, pero a nosotros no, porque decían a mi mamá: sí, mientras estés con el borracho no te vamos a ayudar. Y entonces nosotros crecimos llenos de resentimientos, de odio, de rencor. Crecimos enojados con la vida, con la gente. A mí toda la gente me caía mal. Yo decía: a esa persona se le ve que es esto, que aquello. Y entonces yo caminaba, yo decía: yo no quiero saber qué es la felicidad, yo nomás quiero saber lo que es vivir en paz, quiero saber lo que es la paz, quiero saber qué se siente poder dormirte sin miedo. Yo me dormía con miedo, me despertaba con miedo, tenía miedo a morirme, tenía miedo a vivir, tenía miedo que oscureciera y tenía miedo que amaneciera. Una muchacha joven, una niña con tantos miedos que crecí así. Todos nosotros, todos mis hermanos y yo entramos a trabajar desde los 13, 14 años. Desde antes ya trabajábamos en casa, pero ya en un trabajo
así como en una fábrica, en una maquila. Entrábamos cuando teníamos 14 años, que podíamos alterar nuestra acta, y todos entramos a trabajar, todos con la esperanza de irnos un día de nuestra casa, porque era un infierno vivir ahí. Y ahí estábamos siempre peleándonos, no nos podíamos ver. ¿Qué? ¿Tú qué me ves? No, pues ¿qué tú? Y así un enojo terrible, mis amados hermanos, que eso no se lo deseo a nadie, pero que lo he visto en muchas familias. Y entonces, cuando éramos niños, que mi papá metió al hospital a mi mamá por varios meses. Un día vino mi abuelita de allá de Gómez, de Torreón, Coahuila, vino para acá a cuidar a mi mamá, a verla en el hospital, porque mi mamá estaba muy grave, y vino. Y entonces, yo ya iba como a primero de la primaria o al kinder, no sé, y yo traía un uniforme, me dormía con él, toda arrugada, toda greñuda, descalza. Y dijo mi papá: váyase con su abuelita, ándele, porque va a ir a ver a su mamá. Y entonces me subí a unas rutas que ya se llamaban circunvalación. Eran unas rutas pequeñas como unas ven, y yo siempre me mareaba con esos, porque olían como ese olor de fresita. Siempre me mareaba en esas rutas y siempre tenía que devolver el estómago. Y entonces yo me subí, no sé si mi abuelita no me vio, se hizo la que no me vio. El caso es, cuando ya nos íbamos a bajar, me regañó mucho porque había ido con ella sin permiso. Imagínense, descalza, toda greñuda, y luego el piso tan caliente aquí, pero pues yo así me fui porque yo quería ver a mi mamá. Pues me dijo: no, pues aquí en el hospital no puedes entrar, y me quedé allá afuera. Y luego salió mi hermana Alejandra y me dijo: ándale, mi mamá te va a saludar. Y me fui por el callejoncito, y de un edificio muy alto, así lejos, alcancé a ver la mano de mi mamá, que me hacía así. Y fue lo más maravilloso que yo pude vivir ese día. Surgió una esperanza, surgió algo para que vi a mi mamá viva, no estaba muerta, estaba viva, y tuve tanta esperanza ese día. Pero hasta ese momento yo no conocía a Dios. Y mi mamá, cuando salió pesando como 39 kilos, bien delgada. Estaba muy enferma, no podía comer nada, todo lo devolvía. Y entonces mi mamá dijo: yo creo que no hay Dios, hija. Yo creo que no hay Dios. Y yo le dije: ¿por qué dices eso? Y dijo: porque si hubiera Dios, no sufriríamos todo lo que vivimos, no lo permitiría Dios. Pero no es que Dios lo estaba permitiendo, es que habíamos tomado malas decisiones. Mi mamá había decidido casarse con un hombre que era alcohólico, que la golpeó desde el primer día que estaban casados. Y bueno, pues es que antes también se usaba. Por ejemplo, mi mamá le dijo a mi abuelita: ¿sabe qué, mamá? Yo ya no quiero vivir con ese hombre es muy malo y todo. Pero mi mamá le dijo: no, usted lo eligió, es su cruz. Agarra su cruz y sígala. Así se usaba antes, mis hermanos. Entonces, pues crecimos así, pasó ese suceso. Después a mi mamá andaban peleándose y le quebraron una puerta en la cabeza y le salió un tumor así grandote. Fue mi mamá con Cavada para que la operaran, porque tenía ese tumor tan grande. Gracias a Dios era benigno. Pasó muchas enfermedades mi mamá, pero decía mi mamá: no hay Dios, no hay Dios. Pasábamos, cuando mi mamá estaba internada, pues pasábamos hambre, pasamos necesidad, porque éramos muchos hermanos. Nos fuimos a vivir a una vecindad donde se inyectaba la gente ahí en la vena, y ahí mismo muchos jóvenes quedaban muertos. Y nos dijo mi mamá: ¿saben qué, hijos? Aquí nos venimos a meter a la boca del lobo. Nos venimos a meter a la boca del lobo, pero aquí hay mucha lumbre, pero no se quemen. Es bueno andar en la lumbre y no quemarse. Ustedes tienen que ser diferentes. Y mi mamá pues nos decía que todas las familias que llegaron ahí, todas se contaminaron con esa plaga de las adicciones. Muchos murieron en ese tiempo, pero nosotros
todos nosotros teníamos una mentalidad a salir de esa miseria en la que nos encontrábamos. No queríamos vivir ahí, por eso trabajábamos mucho para poder salir donde nos encontrábamos. En el año 87 mi padre muere cuando yo tenía alrededor de 14, 15 años por ahí, y mi padre muere y nosotros, en vez de sentirnos, sí nos dolió porque era nuestro padre y mi mamá nos enseñó a quererlo mucho, pero fue como una liberación que vino a nuestra vida. Fue como algo, nosotros no podíamos tener nada porque cuando mi mamá nos servía de comer y decía, coman pronto porque viene su papi, coman, porque cuando él nos veía comiendo nos decía, tragadioquis, y nos volteaba la comida, nos la tiraba. ¿Por qué? No me pregunte, nunca lo supe. Y como se murió cuando era chica, pues no le pude preguntar por qué nos tiraba la comida. Pero él no dejaba que nosotros comiéramos. Había unos tíos que le traían mangos grandotes y aguacates, y enfrente había unos niños que eran aún más pobres que nosotros, y mi papá iba y les llevaba la comida a ellos, y pues a nosotros a veces no nos daba. Y así creció, así pasamos los días llenos de pleitos, de iras, de contiendas. Mi mamá cosía todas sus telas llenas de comida, todas sus telas. Cuando nos peleábamos nos aventábamos los martillos, porque mi papá era carrocero. Nos aventamos los martillos, las parrillas de la estufa. Antes no nos matamos, nos aventábamos con lo que encontramos cuando se hacía la campal. No necesitábamos a nadie en la calle, nosotros mismos hacíamos una campal. Y luego, pues crecimos así. Y tenía a mi hermano que era soldado, él me pegaba mucho, siempre, porque yo era bien vaga y quería que, pues él me quería proteger, pero no sabía cómo, y me pegaba, y yo le decía, mátame, arrástrame si quieres, pero nunca voy a llorar por un golpe que tú me des, no voy a llorar. Y me daba unas patadotas, me decía, llora, no voy a llorar, que llores te digo, no voy a llorar, muy bule, pues sí, muy bule, pero no lloro, y no lloraba, hermanos. Y me hice bien dura y me pegaba y me movía, y yo así me hacía dura porque no quería que él me moviera, y me decía, camina, y yo no me hacía durota, no caminaba, y me empujaba y yo no caminaba. Entonces no, dije, yo nunca me voy a dejar de nadie, y siempre al que me la hace me la paga, y si no busco quien me la pague, pero yo nunca me voy a dejar. Y yo volteaba a ver a mi hermano, y entonces pues ¿qué sucede? Que un día alguien, mi hermano cada rato estaba en la cárcel porque era bien iracundo y golpeaba a mucha gente, y un día lo metieron a la cárcel, y ahí unas hermanas de la iglesia de la Trinidad fueron y le hablaron de Cristo, y se convierte a Cristo, y ándale que se hizo bien buena gente, y ahora él ya no me pegaba. Y entonces un día fui a la casa de mi mamá y me dijo, vete porque no te quiero ver. Y yo, como ya sabía que era cristiano, dije, pues no, que muy hermanito, ahora sí córreme, ándale, córreme. Y luego me decía, vete porque no te quiero pegar. Y yo, no, ahora sí pégame, vente, córreme tú, sácame de aquí, órale, sácame. Yo le decía, sácame de la casa de mi mamá, porque yo vine a ver a mi mamá, yo no te vine a ver a ti. Vete a tu casa, no me voy. Pues ya, pues él se fue y se metió a su cuarto. Y luego salió y me dijo, ¿sabes qué, Anita? Perdóname. Ay, hermana, yo no sé qué sentí, pero salí corriendo a mi casa y me hinqué y le dije, Dios, yo no sé quién eres, pero yo no quiero que mi hermano vuelva a las drogas ni a ser el hombre iracundo que ha sido. Yo quiero conocerte. Y luego ya fue una vecina y me dijo, Anita, te invito a la iglesia. Y yo fui a la iglesia, a la iglesia porque me llamaba mucho la atención que mi hermano hubiera cambiado. Y un día llegó mi mamá y me dijo, fíjate, hija, que fui a la iglesia, fui a una campaña con Nena, la de la tienda, y me caí, se partió un bloque porque estaban construyendo, se me quebró el broche, pero a mí no me pasó nada. Y yo dije, ay, qué ridículo, le dije, ¿cómo no te va a pasar nada? Hombre, en esa iglesia están todos endemoniados, yo creo. Para esto yo ya estaba estudiando con los testigos de Jehová, y entonces pues yo ya no creía ni en el Espíritu Santo, yo ya no creía en la sanidad divina, ya no creía en nada. Y entonces un día voy caminando, para ese tiempo pues yo tuve una hija, yo salí embarazada, pero el padre de mi hija era exactamente igual que mi papá. Arreglamos todas las cosas para casarnos,
Y mi supervisora me dijo, ¿por qué te quieres casar con ese muchacho? ¿Por qué te quieres pasar? Porque yo todos los días llegaba golpeada y les decía, es que nos caímos de la bici, es que así puros pretextos. Y me dijo mi supervisora, ¿por qué te quieres casar con él? Y mi mamá me dijo, no, hija, aunque hayas salido embarazada no tienes que casarte, ¿quieres vivir en el infierno que yo viví? Y yo me quedé pensando, y el día que nos íbamos a casar, yo no fui porque dije, no quiero vivir la misma historia de mi mamá. Pero él quería que yo me fuera a fuerzas con él y me empujaba. Y un día yo venía de trabajar y me quería forzar a irme con él y yo le decía, no me voy, ya iba llegando a la casa. Y cuando él sacó un machetote así bien grande y cuando una vecina abrió su puerta, yo me caí porque yo me recargué en la puerta de mi vecina y cuando ella abre la puerta, que oyó que había pleitos y todo eso allá afuera, ella abre la puerta, yo me caigo y el machete cayó a un lado de mí y me asusté tanto que me dio diabetes juvenil. Me da diabetes juvenil y yo me pongo bien grave así, se me cayó el pelo, las uñas se me pusieron blancas, las manos transparentes, la boca, caminaba como si fuera en hoyos, siempre traía la boca amargosa y entonces empiezo a estar muy enferma y en ese tiempo me dicen, ve a la iglesia y fui a la iglesia, pero acepté a Cristo como Salvador porque pues ahí lo aceptas y todo, pero empieza a hacer algo diferente Dios en mí y entonces un día me puse muy grave, me subió el azúcar como a 400 y le digo a mi mamá, me siento muy mal, siento que me va a salir volando toda esta parte de la cabeza, todo lo que es la parte de arriba y me dijo mi mamá, te voy a llevar, pero primero voy a llevar a que oren por ti, porque acuérdese que yo no creía en la sanidad divina. Entonces me llevan a la iglesia de la Trinidad, ahí donde están orando en las mañanas, en el sótano, y no podía yo bajar de lo enferma que iba. Me bajan y empiezan a orar por mí. Ahí el Señor me sanó, me dio el don de lenguas. En ese momento hablé lenguas, fíjese, algo que yo ni creía que existía. Empiezo a hablar en lenguas y empiezo a profetizar en ese momento. Gloria a Dios por los dones y talentos que nos ha dado. Empiezo yo a hacer todo eso. Y luego, cuando me dice mi mamá, ahora sí te llevamos al hospital. Vamos al hospital allá a la Chaveña y me ponen, que viene muy grave la joven, la señorita viene muy grave, se está muriendo, la vamos a trasladar al hospital viejo, al seguro viejo y todo. Y cuando ya me empiezan a canalizar y ahí ya pueden darme los primeros auxilios, de repente ya no sentí nada, me sentí muy bien. Y me dijo le dije a mi mamá, ya no siento nada. Y dijo, gloria a Dios, Dios te sanó, hija, vámonos. Y yo, no, tengo miedo, ¿cómo me va a sanar Dios así tan rápido? ¿Cómo me va a sanar? Y dijo mi mamá, Dios te sanó, vámonos. Y yo, no. Entonces, mire, voy a hacer una pausa para orar por estas peticiones. Carla Hernández, oración por Rafael, mi tío está internado. Gracias, Padre, oramos por Rafael, tío de Carla, Padre, para que seas tú sanándolo, Padre, levantándolo de esa cama, Señor, desde la coronilla de su cabeza y hasta la planta de sus pies, trae sanidad sobre su sangre, sus órganos, Señor, sobre su vida, Padre amado. Bendice a Carla y a toda su familia y súpleles todas sus necesidades, Padre. Gracias, Padre, te damos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mi nombre es Evelyn Nájera, le pido de corazón por la salvación de mis hijos, ya que ellos no quieren nada con Dios. Sí la comprendo, mi hermana, gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por Evelyn, Padre, para que le des, Señor, fortaleza, sabiduría, Padre amado, y que le des esos pies de siervas y la hagas andar en las alturas, Padre. Bendícela, Padre, bendícela, dale la sabiduría, la inteligencia, la estrategia, Padre, para poder dar la palabra concisa y precisa para sus hijos, Padre. Ayúdala, Dios, en este tiempo, Señor, para que sus hijos sean salvos. Sálvalos, Padre, para la gloria de tu nombre, que se cumpla tu palabra donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sálvalos, Dios, que anhelen tu presencia, Padre, que anhelen conocerte, Padre, que anhelen amarte, mi Dios amado. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Dice, hola, ¿podría pedir oración, hermana? Tengo muchos problemas en general, soy Sonia. Padre, oramos por Sonia, Señor. Tal vez ella ha rebasado, Señor, los problemas generales, Padre, tal vez económicos, emocionales, espirituales, Padre Santo. Tal vez, Señor, tiene muchas luchas y pruebas, Padre, pero tú dices que el ángel de Jehová acampa alrededor de Sonia y la defiende. Defiéndela, Padre, de todo mal. Cúbrela con tu sangre preciosa. Suple cada una sus necesidades, su mesa, Señor. Que haya alimento de cada día, su alacena, su refrigerador sean abundantes, Padre, que tenga hasta para dar, Señor. Sana sus finanzas, sana su espiritualidad, Padre, que su espíritu, alma y cuerpo sean sanos en el nombre de Jesús y que toda su familia, su casa sea sana para la gloria de tu nombre, Padre. Bendícela, Padre, y cúbrela con tu preciosa sangre en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Aleluya, Santo Dios, aleluya, amén. Gloria a tu nombre. Belén Grajeda, pido oración por Pedro, mi hermano. Él está en depresión y tiene o ha tenido episodios de suicidio. No nos preocupa. Él se llama Alberto. Belén, pido oración por Pedro, mi hermano. Bueno, vamos a orar por Pedro y por Alberto. Gracias, Padre, te damos por la vida de Belén, Señor, te doy gracias por su vida. Bendícela, Padre, bendícela y dale la fuerza y la fortaleza, Señor, para seguir adelante. También te pedimos por Pedro, que está en depresión, Señor. Te pedimos para que seas tú obrando, Padre, en Pedro y en Alberto, Señor, que hay episodios, Señor, de suicidio, Señor. Yo te pido que él pueda decir, no moriré, sino que viviré y contaré las cosas grandes y maravillosas que Jehová ha hecho conmigo, que el alto Dios ha hecho conmigo. Bendícelos, Padre, sálvalos, que te conozcan a ti, al único Dios vivo, fiel y verdadero, mi Dios amado. A ti la gloria, la honra, la alabanza, el poder desde ahora y para siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea tu nombre para siempre, Padre. Cúbrelos con tu sangre preciosa. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dice Soledad Morales, les pido que oren por mi matrimonio. Estamos pasando un momento difícil. Tenemos 2 hijos de 6 y de 11 años. Mi esposo y yo estamos luchando por seguir juntos. Padre, oramos por Soledad, Señor, oramos para que seas tú obrando en su matrimonio, Padre, que haya reconciliación, que haya perdón, que haya comunicación, Padre, para la gloria de tu nombre. Bendícelos, cúbrelos con tu preciosa sangre, Señor. Sé tú obrando en este matrimonio y en sus hijos, Padre, cubriéndolos con tu sangre preciosa y que se cumpla tu palabra donde dice, lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar, Padre, que nada los separe, sino que se unan, Señor, como un solo hombre, como dice tu palabra. Ya no son 2, sino una sola carne. Padre, que pongan acuerdo, Señor. No quiere decir que en todo vamos a estar de acuerdo, pero podemos llegar a un acuerdo, mi Dios amado. Bendícelos, Dios, y obra en sus vidas de una manera especial para la gloria de tu nombre. Amén. Y aquí tenemos al hermano Simón. Dios lo bendiga, sierva de Dios. Dios lo bendiga, hermano Simón. Y bueno, pues fíjate que llegué a la iglesia, llego al hospital y le digo a mi mamá que estoy sana, que ya no tengo nada, y ella me dice, vámonos. Yo le digo, pues ¿cómo nos vamos a ir, madre? Pues si estoy aquí y todo es bueno. Mi mamá dice, vámonos ya, y nos fuimos del hospital. Y gracias a Dios hasta este momento estoy sana de la diabetes para la gloria de Dios. Y así fue como conocí a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Ahí en ese lugar, en ese hospital donde yo me encontraba, ahí Dios hizo un milagro en mi vida, en mi sanidad divina. Y en la iglesia, en la Trinidad, ahí pues Dios me salvó. Me bautizó en el don del Espíritu Santo y me dio el don, la sanidad divina, que yo no creía nada de eso ni lo comprendía. No comprendía nada de eso, pero pues ya tenía un regalo
Y yo cuando me hinco y empiezo a llorar, porque yo decía, yo nunca le voy a pedir perdón a nadie y tampoco nadie, nunca nadie me va a volver a golpear, nadie me va a volver a humillar y yo, el que me la hace me la va a pagar. Entonces, Dios ha sido fiel, bueno y verdadero. Y yo les invito, hermanos, que miren, desde que le conocí, no les digo que he llevado una vida perfecta porque soy humana e imperfecta y perfecto y la gloria solamente para Dios. Pero todo este tiempo he tenido de todo, buenos tiempos, malos tiempos, pésimos tiempos, mejores tiempos. Mi vida ha ido de viento en popa. Pero en todos he recordado que solamente Dios es el único que puede hacer cosas en mi vida. Así como Noemí se dio cuenta que aunque ella anduviera en una tierra extranjera, que aunque ella se haya ido lejos de aquí, de la tierra de Belén, sabía y tenía la seguridad que el día que ella regresara, ahí iba a estar Dios con los brazos abiertos. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo he de ver a Dios. Yo sé, mis amados hermanos, este tiempo ha sido difícil. Desde septiembre, en agosto, septiembre del año pasado empezó un peregrinaje en mi vida. Empezó unos meses difíciles de tal manera que me enfermé físicamente. El 21 al 22 de diciembre me dio el dolor por primera vez de la vesícula. Mire, en ese tiempo me hicieron 3 endodoncias que me dolieron el alma. Me hicieron una operación en este diente. Me dolió mucho. He tenido 6 hijos y me dolieron tanto uno de ellos. Pero este dolor que me dio de la vesícula no se compara con ninguno de los dolores que he tenido. Un dolor tan horrible y que yo tengo muy alto el umbral del dolor. Pues me dolieron bastante. Pero aún así, mire, Dios me ha sostenido hasta este momento. Me van a operar. Yo tengo la esperanza de que no me operen y estoy orando para que Dios me sane. Pero si es su voluntad que me operen, igual me voy a operar. Pero Dios es bueno. Oración para la pronta recuperación de Eric, que tiene problemas con su tiroides. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús oramos por Eric, Padre, para que sea recuperado, para que esa glándula, Señor, sea llevada al origen, Señor, como tú la diseñaste, Padre, que tenga su tamaño de origen natural, Padre, de origen que tú has diseñado desde el principio, Padre. Bendícelo, sánalo, libértalo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias porque sabemos que tú estás obrando grandes y maravillosas cosas en su vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Edith Navarrete, bendecida tarde. Pido sus oraciones por mi familia. Tenemos muchos problemas familiares en economía, Padre, en el nombre de Jesús. Ahorita estamos viviendo tiempos tan difíciles y yo te pido por Edith Navarrete, Padre, para que seas tú dándole la sabiduría, abriéndole puertas, Padre, de trabajo, de finanzas, Padre, sanando cada una de sus finanzas, Señor, quitando, Padre Santo, todo pleito, toda ira, toda contienda que pueda haber en su hogar, Padre. Sana su hogar, Señor, sálvalo para la gloria de tu nombre, Jesús. Sana su economía, Padre Santo, y suple cada una de sus necesidades, que su mesa, su alacena, sus refrigeradores tengan abundancia de pan y que nunca haga falta alimento en su mesa, Padre. Bendícelos en gran manera y obra conforme a la multitud de tus piedades. Tu palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, amén. Julio César Álvarez, buenas tardes, pido una oración por mi esposa, será intervenida una cirugía de sus ojos, que todo salga bien y que ella se llama Angélica Santiago Rojas. Padre, oramos por Julio César, Señor, para que seas tú bendiciéndolo y supliéndole cualquier necesidad, y también oramos por su esposa, Padre, por Angélica Santiago, Señor, porque va a ser intervenida de un ojo, Padre, para que todo salga bien y que todas sus necesidades sean suplidas, Padre. Obra, Padre, en la vida de Angélica, Padre Santo, obra conforme
a la grandeza de tu nombre y al poder de tu gloria, Padre. Bendícela, Señor, sánala, Padre. Sé tú interviniendo, Señor, sé tú el médico de médicos y el médico por excelencia, el médico cabecera, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, me llamo Angélica, les quiero pedir oración por mis hijos, adolescentes, rebeldía, todo el día quieren estar en la computadora, celular, etcétera, y mi esposo no me ayuda en esa área. Padre, oramos por el esposo de Angélica, Padre, para que sea el sacerdote, Padre, y tome el lugar que tú le has dado, Padre, como cabeza de su hogar, Padre, que tome la autoridad que tú le has dado, Señor, y te pedimos por Angélica para que le des sabiduría y autoridad sobre sus hijos, Padre. Y te pido por sus hijos para que seas tú obrando en ellos, Señor, como poderoso gigante, Padre, quitando toda rebeldía, Señor, quitando todo lo que está estorbando, Padre. Bendícelos, Señor, ya que estamos en tiempos difíciles, Señor, pero sabemos, Padre, que nada hay difícil ni imposible para ti. Obra en estos adolescentes, Padre, obra conforme a tu misericordia. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cuánto nos queda, hermana? ¿Todavía? Ok. Es que estoy mal aquí. Bueno, y pues seguimos aquí, mis hermanas. Entonces les digo que este tiempo he pasado cosas que... mire, oración por mis nietos, Yasmín y Joana, salvación, son jovencitas que crecieron en la iglesia pero se apartaron. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por Joana y Yasmín, Padre, por estos nietos de mi hermana, Padre, para que seas tú regresándolos, Padre. Ellas ya te conocen, Padre, y saben, han probado de tu miel. Tu palabra dice que tu palabra es más dulce que la miel, Padre. Que ellas puedan anhelar tu presencia, Padre, que ellas puedan anhelar regresar a ti, Padre. Yo te pido que las bendigas, Padre, que las ayudes, que las cubras con tu preciosa sangre, mi Dios. Obra, Padre, en estas jovencitas Yasmín y Joana, Padre, toca su corazón, toca su mente, Padre, que ellas, Señor, recuerden aquellos días donde se alegraban al ir a la iglesia, Padre. Obra, Padre, maravillas y prodigios, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y bueno, mires, hermanas, este tiempo... Pues el 22 de diciembre, el 21, no sé, uno de esos 2 días me dio el primer dolor de la vesícula terrible y de ahí pues he estado padeciendo ese dolor, pero yo estoy esperando ese milagro que viene de parte de Dios. Estoy esperando un milagro que Dios haga en mi vida y estoy segura que ella lo va a hacer. Y así como Noemí, mis hermanos, así como Noemí que era una mujer que conoció al Señor y que ella regresó, se levantó y vino al Padre. Bueno, pues Dios tiene ese gran propósito en nuestras vidas, que nosotros clamemos cada día, que busquemos de su presencia, que anhelemos su presencia cada día en nuestras vidas. Muchas veces en este tema de Ruth y de Noemí, pues la lealtad era verdadera. Era una lealtad verdadera. Ruth no abandonó cuando era más difícil y que se podía ir, pues ya no tenía obligación con Noemí, sino que Dios puso en el corazón de Ruth no irse y no dejar a Noemí sola. Yo creo que hay milagros espectaculares. Yo creo que hay milagros instantáneos y yo creo que hay milagros. Mire, a mí Dios me sanó instantáneamente en aquel tiempo. Vamos a orar por Silvia Ruiz. Padre, en el nombre de Jesús oramos por Silvia Ruiz, Padre, para que seas tú obrando en su matrimonio, restaurándolo, reconciliándolo, Padre. Obra, Padre, en la vida de estas dos personas, Padre, que seas tú, Señor, trayendo la comunicación, los acuerdos, Señor, para que ellos puedan vivir una vida plena en su matrimonio.
dales amor, Padre, el uno para el otro, dales paciencia y da compasión el uno para el otro, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Les comentaba que en aquellos años, en el año aproximadamente en el año 91, a mí Dios me sanó instantáneamente, pero en este proceso de diciembre para acá, pues Dios ha ido, y ayer me hice varios estudios y todos salieron bien, gracias a Dios, ya lista para una operación. Me salieron piedras grandes en mi vesícula, las tenía muy pequeñas, ya crecieron, no entiendo cómo va tan rápido todo esto. Pero lo que sí sé es que Dios es un Dios de milagros. Y aquí en esta historia en la que nosotros leímos, Ruth muestra su fuerza, su dignidad y su sabiduría para estar con Ruth, porque fíjense, pues lo más fácil era haberse regresado a su Dios, a su tierra con sus padres, pero ella quiso estar ahí. Y Boaz, pues es una figura que figura a Cristo, que trae redención, que trae restauración, que da nueva vida. Aquí le dio la oportunidad, aquí le dio la oportunidad a Ruth de restaurarse, de redimirse y de tener una nueva vida. Y Dios recibe a extranjeros, a todos nosotros, nos recibe a todo aquel que quiera venir a buscar. Y les renueva un corazón sincero. Hay una parte de la Biblia que dice que cuando venimos a Cristo ya no somos advenedizos ni extranjeros, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Creo que está en Efesios 6, no recuerdo bien el versículo, pero ahí dice que nosotros ya no somos advenedizos ni extranjeros, sino conciudadanos y miembros de los santos de la familia de Dios. Así es que nosotros ya no somos extranjeros. Esta Ruth no era extranjera, ya estaba parte de la familia de Dios. Y Ruth enseña algo muy profundo, que a veces pierdes todo, pero no es el final de la vida. Yo creo que tú lo perdiste todo alguna vez o en este tiempo, pero a veces perderlo todo es tener cosas nuevas, más grandes y más fuertes de lo que antes las tenías. A veces el perder todo es el principio de algo grande. Puedes empezar de nuevo, incluso en una tierra desconocida. Tal vez te fuiste o te tuviste que ir a otra ciudad por alguna enfermedad, por algún trabajo. Pero ese no es el final, sino es el comienzo de algo bueno. Y también podemos ver la fidelidad de Dios en las grandes y en las pequeñas cosas, en las grandes y en las pequeñas puertas que Él puede abrir, porque Dios es poderoso y es bueno. Y Dios también puede cambiar nuestra historia sin hacer tanto cosas, o sea, sin hacer ruido. Dios puede cambiar nuestra historia. Dios puede cambiar tu historia de la vida. Tal vez en este tiempo tú estás pasando un tiempo muy difícil y piensas que ya se acabó todo. Piensas que ahí está ya el fin de tu historia. Piensas que ya un día lo perdiste todo, un día te despertaste y lo perdiste todo. En el año 2014, 27 de noviembre del 2014, una mañana me desperté y lo había perdido todo. A las 9 de la mañana lo perdí todo. Todo lo que yo creía que tenía en mis manos, todo se había perdido. Y me paré en el espejo y le dije, ¿a dónde voy y quién soy? Pero Dios, en su infinita misericordia, que Él no pierde nuestra identidad. Nosotros creemos que la perdemos, pero que Dios tiene una identidad definida para nosotros. Dijo, mi hija eres tú, yo te he engendrado hoy. Y con esa fe me levanté y dije, bueno, está bien. Dios trae cosas nuevas. Y Dios ha traído cosas nuevas. Tal vez tú estás en un proceso muy parecido o algo importante como lo que estaba pasando Ruth, y estás aprendiendo también a soltar, como yo he aprendido a soltar cosas que me hacían daño y me estorbaban. Y estamos también aprendiendo a poner límites. Pero ¿sabes algo?
Dios es el único que puede hacer todas estas cosas. Si estás empezando a caminar con Dios y a mirar más claro, entonces empieza a ponerte en las manos de Dios, porque Dios es el único que puede restaurar tu vida. Así como vos, representando a Cristo, restauró la vida, le dio una nueva identidad a Ruth y le dio un nuevo hogar. Así es que con esto quédate. Llegamos al fin de nuestro programa. La conclusión es que Dios hace todas las cosas nuevas, nos puede restaurar, redimir y nos puede dar una nueva identidad. Dios les bendiga. Se despide de usted su hermana Ana Silva. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos para la gloria de Dios. Dios les bendiga. Aquí los esperamos en su programa Fe en Acción en Shekinah Radio 95.1 FM, señal con poder. Gracias. Este fue tu programa, Fe en Acción. Escúchalo de lunes a sábado en punto de las 12 p.m. aquí por Shekinah Radio, señal con poder.